Muy bienvenida, bienvenido a Bienestar Online. Soy Mari, profe de yoga antiguo, soy instructora de mindfulness, actriz, cantante, licenciada en comunicación, locutora nacional. Soy, como verás, una buscadora incansable. Como amo comunicar y todo el tiempo estoy procurando herramientas que me ayuden a vivir mejor, se me ocurrió crear este podcast para transmitir mis conocimientos y mi camino a lo largo de más de 20 años de búsqueda personal. La idea es acompañarte en tu camino de evolución y crecimiento para que juntos, encontremos tu mejor versión. En este espacio virtual vas a encontrar historias, preguntas, entrevistas, canciones, reflexiones, meditaciones y un remanso. Un oasis en medio de la vorágine de las vidas ajetreadas que llevamos. ¿Qué es la compasión? ¿Y la autocompasión? En el episodio de hoy vamos a pensar juntas sobre estas palabras para conocernos más y quizás, ¿quién te dice?, desactivar esos automatismos que sin darnos cuenta nos hacen vivir la vida en piloto automático. Así que si vos también buscas incorporar herramientas para empoderarte de tu bienestar, quédate que empezamos. Empecemos por la palabra compasión. ¿Y qué es la compasión? Bueno, la palabra compasión deriva de las raíces latinas y griegas paltiri y pashkein, que significa sufrir, y de la raíz latina com, que es con un otro, de manera que compasión significa sufrir con otra persona. El diccionario de la RAE define compasión como sentimiento de conmiseración y lástima que se tiene hacia quienes sufren penalidades o desgracias. En 2009, miles de líderes religiosos de todo el mundo redactaron la Carta de la Compasión, en la que la definieron como tratar a todos los demás como quisiéramos ser tratados a nosotros mismos. La compasión tiene dos elementos claves. Por un lado, el emocionarse por el sufrimiento y por el otro, el deseo de aliviarlo. Hay otros conceptos que no son familiares y que se solapan, podríamos decir, con el de compasión, como empatía, simpatía, amor, altruismo y lástima. Vamos a ver uno por uno. La empatía surge cuando percibimos el mundo de otra persona como si fuera el propio. Es un espejo de lo que otra persona está sintiendo, ya sea felicidad, tristeza, confusión. La compasión difiere en cuanto a que es específicamente empatía en respuesta al dolor. La simpatía no es exactamente un espejo de los sentimientos de los demás o de las demás porque añade algo de reactividad personal. El amor es el deseo de que los y las demás sean felices. La compasión es lo que sucede cuando el amor se encuentra con el sufrimiento. Es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento. En mindfulness se suele utilizar más la expresión bondad amorosa que la palabra amor para distinguirla del amor romántico que requiere atención y afecto. La bondad amorosa se refiere más al amor universal, algo similar a un amor de madre extendido a todos los seres vivos. La bondad amorosa es más probable que aparezca cuando apreciamos cualidades deseables en otra persona, como puede ser la lealtad, el humor, la bondad, la creatividad, inteligencia o valentía. Y la compasión surge con mayor facilidad cuando vemos sufrir a alguien con quien nos sentimos afines. Yo no utilizo mucho la bondad amorosa. Yo soy más de usar amor como palabra universal, no solamente para el amor amoroso, digamos, para las relaciones amorosas, sino en general me gusta más utilizar la palabra amor. Digo que el mundo necesita mucho más amor. Ahora bien, el altruismo, por ejemplo, se refiere a la motivación o a la acción de ayudar a alguien que sufre. La compasión siempre es altruista. Sin embargo, podemos tener conductas altruistas sin sentir mucha compasión. La lástima es similar a la compasión, pero contiene un ligero sentimiento de superioridad sobre el ser sufriente, digamos. La compasión, por el contrario, se siente entre iguales. Para mí está bueno entender qué es la compasión para poder desarrollarla con las y los demás y con nosotras mismas, que sería la autocompasión, que es lo que vamos a ver enseguida. Creo que fomentarla en nuestra vida cotidiana nos hace ser mejores y poder construir sociedades más empáticas y más amorosas. ¿Y qué es la autocompasión?
Bueno, sería algo así como darnos a nosotras mismas el mismo cuidado, consuelo y serenidad que de forma natural hacemos llegar a quienes queremos cuando están sufriendo, cuando fracasan o cuando se sienten inadecuadas o inadecuados. ¿Cómo reaccionamos típicamente a las dificultades de la vida? En el estrés del trabajo, por ejemplo, al sentirnos rechazadas o en las dificultades económicas. Como seres humanos, luchamos instintivamente contra las experiencias negativas. Acordate de lo que te dije en el episodio anterior. El cerebro está programado para que sobrevivas, no para que seas feliz. Y nos consideramos responsables cuando las cosas salen mal. Y muy frecuentemente somos súper crueles con nosotras mismas. Solemos reaccionar con una trinidad de respuestas más bien diabólicas y que serían, por un lado, la autocrítica, con afirmaciones como, por ejemplo, soy estúpida, qué tonta, no soy digna de que me quieran. Por otro lado, el aislamiento. Nos escondemos con vergüenza de los demás o nos escondemos de nuestros sentimientos muchas veces, recurriendo a pantallas como la comida, el trabajo desmedido o desenfrenado u otras conductas nocivas. Y la última conducta de esta trinidad es el ensimismamiento o la cavilación, que incluye reflexiones y frases inconducentes como ¿por qué soy así? ¿O por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué me pasa siempre esto a mí? Bien, la autocompasión es un conjunto de respuestas opuestas a las preguntas y actitudes antes mencionadas. Y la investigadora pionera de la autocompasión, que es Kristin Neff, diseñó la escala de autocompasión de la que existe una versión española de Juan Musquiz y que mide estos 3 componentes. Primer componente, amabilidad con una misma. Ser afable y alentadora cuando las cosas van mal en nuestra vida, en lugar de hostigarnos. Una expresión de la escala de Neff que describe esta actitud es: soy tolerante con mis propios fallos e imperfecciones, que creo que estaría bueno escribirla como una afirmación cuando nos damos con un caño. Segundo componente, es la humanidad compartida. El dolor y muchas veces el sufrimiento, aunque sería ideal que poco a poco lo vayamos desterrando de nuestra vida, como hablamos en el episodio anterior, forman parte de la experiencia humana. Entonces, una expresión para trabajar este aspecto es: cuando me siento inadecuada, intento acordarme de que mis pensamientos de inadecuación son compartidos por la mayoría de la gente. Y el último, el tercer componente, es mindfulness, que es la atención ponderada y ecuánime. Y una afirmación, una reflexión sería: cuando me siento triste, trato de acercarme a mis sentimientos con curiosidad y con apertura. Los 3 componentes, estos 3 componentes que te dije acá arriba, se activan cuando experimentamos la autocompasión. Hay mucha evidencia científica de los beneficios de la autocompasión. Se asocia con el bienestar, con la inteligencia emocional, la conexión social, la satisfacción vital, los sentimientos de competencia, la felicidad, el optimismo y la sabiduría. Las personas autocompasivas tienen una alimentación más sana y consciente y cumplen mejor con los programas de ejercicio, tienen más probabilidad de dejar de fumar y reducen la postergación. La autocompasión también se relaciona con la disminución de la ansiedad, la depresión, del enojo y del narcisismo. Es interesante que las personas autocompasivas tienen una autoestima más alta, pero que no depende de compararse con otras personas. Más bien, las personas autocompasivas saben cómo reconfortarse a sí mismas cuando fracasan, aprendiendo y creciendo con sus equivocaciones. Saben cómo motivarse a sí mismas dándose ánimos en lugar de criticándose. De acuerdo con Paul Gilbert, que es el investigador más destacado de la autocompasión en el Reino Unido, como verás, este es un tema bien estudiado, se activan subsistemas diferentes del sistema nervioso central cuando somos compasivas y cuando nos sentimos amenazadas. Cuando el sistema de la amenaza es activado, particularmente por situaciones desafiantes como la tristeza, el enojo y el miedo, es
probable que nos ataquemos a nosotras mismas, nos abandonemos o nos atasquemos en la cavilación ansiosa. Cuando se activa el sistema de la compasión o de seguridad, nos relacionamos con nosotras mismas consolándonos y animándonos. La investigación que hizo Gilbert demostró que se activan diferentes áreas cerebrales cuando somos autocríticas y cuando somos reconfortantes. La autocompasión se encuentra integrada en el cableado de nuestro sistema nervioso. Aunque parece que es más fácil activar el sistema amenazador que el sistema de seguridad, ambos pueden ser reforzados con la práctica. Y para desarrollar la habilidad de la compasión es importante la práctica, como te decía, por ejemplo, de mindfulness, en donde tenemos las meditaciones específicas, por ejemplo, de amor benevolente, que trabaja sobre este aspecto. Si sos parte de la tribu del bienestar, integrante de mi programa MC, podés trabajar este aspecto con la meditación 9, presencia en la emoción, o con la 16, que es la práctica de autocompasión. El principal obstáculo, digamos, para la autocompasión es que muchas veces nos creemos autoindulgentes. Y pregunto, ¿qué pasaría si dejara de criticarme a mí misma? ¿Seguiría cometiendo los mismos errores una y otra vez? ¿Me convertiría en una persona egoísta y perdería a todas mis amigas? Es interesante la investigación científica porque demostró sucesivamente, con miles de estudios científicos, que cuanto más nos fustigamos tratando de mejorarnos, más difícil es que cambiemos. La autocompasión es uno de los cimientos del cambio. Por ejemplo, si te sacas una mala nota en la escuela, en la facu, donde sea, o si estás haciendo, una dieta y te salís de la dieta. Las personas autocompasivas tienen mayor probabilidad de aprender de sus equivocaciones y de volver a comprometerse con sus metas. Carl Rogers, un psicólogo muy reconocido que junto con Maslow fue el que introdujo el enfoque humanista en la psicología, dijo: "La curiosa paradoja de la vida es que cuando me acepto como soy, entonces puedo cambiar". Curiosa y paradójicamente, la autocrítica nos hace sentir seguras. Y esto estaría explicando entonces por qué a veces nos damos tanto con un caño, como se suele decir. Hay evidencias de estudios científicos de que la autocrítica reduce la presión arterial. Cuando las personas poderosas en nuestra vida a las que ofendimos, como por ejemplo un padre, una madre, un jefe, nuestra pareja, perciben nuestro remordimiento, se muestran más afectuosas con nosotras y nos relajamos más. Pero, por desgracia, este alivio poco duradero que sentimos cuando nos criticamos refuerza el hábito de la autocrítica. Y al contrario, cuando somos amables con nosotras mismas, es fácil que nos sintamos menos seguras, ya que aparecen viejos recuerdos de vergüenza y de miedo, viejas heridas de la infancia que están ahí dormiditas, esperando ser reavivadas cada vez que erramos. Esto puede causar lo que Paul Gilbert llama el miedo a la compasión. Pero la buena noticia, querida, es que incluso las personas que en su infancia se sintieron inseguras y asustadas pueden aprender poco a poco a ser más autocompasivas. Como digo siempre, todito se trabaja y siempre podemos estar mejor. La constancia, por supuesto, en la práctica, como vivo repitiendo, es clave para poder ver los resultados. Y así vamos llegando al final de este episodio. Me encantaría que, si te gustó, me lo cuentes, me compartas lo que te va pasando, y también me gustaría que me digas por Instagram, por mail, como quieras, qué otros temas te gustaría que aborde acá en este hermoso espacio virtual. Como siempre te pido que compartas este podcast con quien quieras, con aquellas mujeres que sientas que pueden resonar con la propuesta, con el espacio, para poder seguir construyendo un mundo más consciente, con mujeres más empoderadas para su bienestar. Nos encontramos acá en el próximo episodio de Bienestar Online. Un abrazo gigante.